Al filo de la intriga. Los increíbles misterios que son inexplicables para la ciencia. Por favor, suscríbete al Filo de la Intriga. Dale like al video y compártelo. Es considerada una de las ciencias más misteriosas y fascinantes, a seguir desentrañando los misterios de descubrimientos y avances tecnológicos. A ver nuestros otros videos del canal los misterios que rodean nuestro mundo, mitología que nos hace sentir que aún nos falta mucho para entender por todos los enigmas de nuestro vasto universo. A pesar del gran desarrollo en ciencia y tecnología alcanzado en los últimos años, la humanidad aún desconoce muchas cosas de sí mismos y de su propia historia, y es ahí donde la arqueología pretende revelar todos los secretos del mundo a través de sus estudios e investigaciones. Pero a pesar de los esfuerzos por encontrar respuestas, existen muchos casos en donde la ciencia no es capaz de dar una explicación de forma lógica y certera. Hoy conoceremos esas historias excepcionales, donde no se ha podido encontrar ninguna explicación, dejando paso al misterio. Te aseguramos que cada una de estas historias te sorprenderá. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Comencemos con el físico y atleta Isaac Newton, una de las personas más influyentes e inteligentes de su tiempo, que ha entregado su mente y sus estudios a la ciencia, con sus teorías que aún el día de hoy se estudian en universidades e institutos. Pero te aseguramos que hay una investigación que desconoces de este increíble físico, inventor, alquimista y matemático inglés. Isaac Newton publicó para finales del siglo XVII unos estudios matemáticos muy controvertidos sobre las pirámides de Egipto, creyendo que si era capaz de resolver el enigma de los símbolos de las pirámides, también sería capaz de determinar la fecha exacta del fin del mundo. Estos libros fueron encontrados recientemente y salvados de perderse en un incendio. Lamentablemente la mayoría de ellos se encuentran incompletos, pero lo que se ha podido rescatar sigue dejando a los estudiosos con más preguntas. La idea principal de su teoría estaba muy clara. Sus estudios se centraban en intentar averiguar cómo los antiguos egipcios habían encontrado construir con tal precisión las pirámides, pero a medida que fue avanzando con sus investigaciones descubrió que el secreto mejor guardado de los egipcios estaba en su simbología. Newton aseguraba que si era capaz de descifrar sus símbolos podría descubrir todos los misterios del mundo. Las investigaciones han arrojado que las teorías de Newton son perfectamente comprobables, pero hay un manuscrito que sigue dejándolos atónitos, que ni aun las mentes más brillantes de nuestro tiempo han podido descifrar. Una cantidad de cálculos matemáticos que parecen extraídos de una mente delirante y brillante al mismo tiempo, obsesionada con la búsqueda de respuestas más allá de lo visible, pero que los investigadores no han querido develar. Siendo un verdadero misterio lo que Newton encontró sobre las pirámides. ¿Será que en efecto pudo descubrir los misterios más profundos de nuestro universo? La verdad es que incluso hoy ese misterio que rodea las pirámides y los manuscritos de Newton sigue latente y sin explicación. Sigamos descubriendo historias increíbles. En un jardín casero en la ciudad británica de Ashpur, ha estado por mucho tiempo oculto una hermosa y enigmática estatua rodeada del asombro de todos. Esta se erige en un imponente cuerpo con dos caras perfectamente talladas, muy semejantes a los rostros que se encuentran en las estatuas de la época romana, similares a la deidad romana Jano. Su dueño Noel había adquirido la casa recientemente sin conocer a su antiguo dueño, y cree que la estatua debía llevar ahí al menos 30 años, habitando y resguardando los inmensos jardines. Al verla por primera vez Noel quedó extasiado por sus formas. Era tan enigmática que podía pasar horas hipnotizado admirando sus detalles, pero lo que más le intrigaba era la mirada penetrante que le devolvían las dos caras. Pero eso no sería lo más extraño. El dueño dice que en el momento de mudarse ahí nunca pensó llevar la estatua a ninguna parte, pero sus amigos lo convencieron que la estatua debía ser evaluada por expertos para poder conocer su historia. Los investigadores determinaron que la estatua no fue tallada en épocas romanas, sino que sorprendentemente había sido tallada en África y luego traída a Gran Bretaña. Pero esto no termina ahí. Con el tiempo se encontró una estatua similar situada en la entrada del hotel de la ciudad de Ashpur. Ambas eran perfectamente iguales con una pequeña diferencia en sus rostros, como dos hermanos gemelos, pero ¿quiénes habían tallado y transportado estas misteriosas estatuas?
¿Y por qué existían dos iguales en puntos distantes de la ciudad? La ciencia aún no ha podido explicarlo, solo nos queda refugiarnos en sus pares de rostros iguales y dejarnos llevar por sus misterios. En los primeros años la cultura Hopewell floreció en Norteamérica siendo una con pocos registros históricos. Los arqueólogos se refieren a ella como la de los nativos americanos, que se asentaron a lo largo de los ríos y en el medio oeste de Estados Unidos, pero en marzo de 2022 los científicos realizaron un hallazgo increíble, que pudiera dar luces sobre esta cultura. Sumergido en las profundas tierras del estado de Kansas, los científicos encontraron una pieza única en su estilo, un hermoso colmillo de oso con unos detalles que llaman poderosamente la atención. Una pieza de 6 centímetros aproximadamente, que posee unas figuras talladas realizadas con tal precisión y simetría que parece imposible de creer, con dibujos que demuestran tal manejo y sensibilidad artística, que deja a todos con la incógnita de saber más sobre esta cultura de la que no quedan suficientes registros. Los investigadores creen que el colmillo fue utilizado como pieza de joyería o como un collar, pero aún se desconoce toda la verdad. Se creía que los Hopewell habitaban la parte oriental del estado, y que tuvieron su auge entre 200 a.C. y 500 a.C. Los científicos no saben de dónde vino este pueblo o cómo floreció, mucho menos se sabe las razones que llevaron al colapso de esta cultura. Lo que sí se sabe desde el descubrimiento del colmillo es que tuvieron un asentamiento importante en la ciudad de Kansas, y que su destreza artística va mucho más allá de lo que se conoce. Siendo el colmillo de oso una pieza importante que entrega una pequeña parte de información sobre los Hopewell, pero que deja sin resolver el enigma de su desaparición de las páginas de la historia. Darling Mountain se encuentra al suroeste de China, más específicamente en la provincia de Guangzhou. En este gran monumento natural se encuentra la montaña conocida como Chanda, que significa montaña blanca. Esta montaña cada 30 años, desde su cima saca a la luz un huevo, que para los lugareños es considerado como un regalo divino. Cada uno de ellos posee un diámetro de entre 20 a 70 centímetros de color azul oscuro, que ha sido un total misterio para los científicos. El último estudio revela que la montaña está formada por rocas metamórficas, es decir, un tipo de roca blanda, y que debido a la presión que ejerce en sí misma produce estas esferas muy parecidas a un huevo, una teoría que no ha convencido totalmente a los curiosos y visitantes que han podido presenciar el fabuloso espectáculo, dejando paso a las especulaciones y al misterio que rodea a este fenómeno natural. ¿Qué sentirías si estuvieras realizando un trabajo de renovación en tu casa y accidentalmente te encontraras con una pieza de ajedrez incrustada en una de las paredes? Quizás puedas pensar que alguien que vivió allí estaba obsesionado por el juego, pero ¿qué tal si te dijera que la pieza que se encontró es antigua, muy antigua, una pieza única en su estilo? Algunos expertos locales dataron la pieza cercana al año 1850, y en sus formas se detalla que fue diseñada de forma única. Los investigadores también creen que este tipo de pieza responde a algún mito, y eran utilizadas como talismanes para proteger las casas de espíritus malignos. Lo más interesante es que en toda la casa se encontraron un total de 2 piezas de ajedrez únicas, pero ¿a dónde fueron a parar las piezas restantes? ¿Y por qué las escondieron de esa manera? ¿Será que algún espíritu maligno habitaba en ese lugar? La verdad es que es un misterio que sigue sin ser descubierto. Uno de los descubrimientos científicos más importantes que los arqueólogos han descubierto hasta hoy está ubicado en el estado de Arizona, en Estados Unidos, conocido como las Rocas de Peralta, 3 piedras misteriosas talladas con formas muy parecidas a la de un mapa del tesoro, 2 de las cuales parecen cortadas con un instrumento de precisión única, y la tercera con una talla semejante a un corazón. Lo más sorprendente es que cuando las rocas se alinean resultan en un patrón único de 18 puntos. Una de las rocas lleva inscrito en el medio el número 1847, que se cree que se refiere a la ruta de un mapa hacia una carretera perdida o a un tesoro. Desafortunadamente nadie sabe quién diseñó estas inscripciones y mucho menos quién las descubrió por primera vez. Lo que se sabe es que fueron halladas hacia el año 1949 y que los lugareños comenzaron a buscar un tesoro, pero con el tiempo la gente comenzó a rendirse.
Y aún el día de hoy los expertos siguen sin entender lo que quieren decir sus inscripciones. Pasemos ahora a India, al estado de Karnataka, donde en 2019 se encontró en un lago seco 2 enormes estatuas bajo tierra atribuidas a la deidad Narpi. Los lugareños indican que desde hace muchos años se ha hablado de una leyenda que decía que en algún lugar de esas tierras se encontraban ocultas estas deidades, pero no fue hasta la sequía que invadió el área cuando saldrían a la luz. Los expertos creen que estas 2 estatuas fueron talladas en la era del Imperio Vijayanagara, entre 1336 y 1646, y que jamás fueron culminadas. La estatua más grande alcanza una anchura de 4,5 metros con una altura de 3,5 metros, lo que lleva a creer que debajo de ellas existe un antiguo templo. Pero aunque las búsquedas han sido exhaustivas, no se han encontrado rastros de estas teorías. ¿Quiénes pudieron tallar estas monumentales estatuas para luego desaparecer? Lo único que nos queda después de este recorrido por historias enigmáticas y misteriosas es el asombro de comprender que lo que sabemos de nuestro propio mundo es una gota minúscula ante todo lo que desconocemos, y que lo que hemos descubierto sobrepasa nuestra propia imaginación. Acompáñanos a seguir indagando hasta las profundidades de la historia hasta descubrir todos los misterios del universo. Si el video te gustó, por favor suscríbete al Filo de la Intriga, dale like al video y compártelo con tu familia y amigos, ya que nos ayudas mucho a seguir desentrañando los misterios de la historia. Invitamos a ver nuestros otros videos del canal para conocer más de historia, mitología, leyendas y mucho más. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es Al Filo de la Intriga.